En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes la necesidad de vigilar. Sí, la necesidad de estar atentos o de estar despiertos básicamente sobre lo que es la vida de comunión, la vida de búsqueda, de devoción delante del Señor, que podamos mantenernos en una posición de rendición y de servicio delante del Señor. Creo que es muy importante que podamos velar o vigilar, como dice la palabra del Señor. Son dos llamados que siempre los encontramos juntos en la Escritura: velar y orar, velar y orar. Si no tenemos una vida de oración, difícilmente podríamos ser vigilantes. La vigilancia requiere una atención permanente, un cuidado activo sobre algo. Es un estar pendiente de alguna cosa sin perderla de vista ni por un solo momento. La vigilancia requiere de un esfuerzo, de una concentración constante por parte del vigilante, y cuanto más importante es el objeto a vigilar, ciertamente mayor es la presión que recae sobre la persona que está vigilando. Miremos rápidamente algunos versículos que nos hablan acerca de esta necesidad de estar siempre velando. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Fíjese qué interesante, puesto que no sabemos cuándo va a venir el Señor, ya sea por nosotros de manera personal o por su iglesia. Entonces todo lo que nos corresponde a nosotros es mantenernos vigilantes. Primera de Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y nos habla nuevamente de una vigilancia deliberada, responsable, madura. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Quiere decir que cuando vemos que los tiempos se van cumpliendo, entonces con mayor, fuerza, determinación debemos mantener una vigilancia, como dice aquí, sobria, y un velar en oración. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiere decir que, puesto que somos débiles en la carne, en el cuerpo, debemos mantenernos en una vigilancia constante. Debemos mantener una vida de oración para no entrar o sucumbir ante la tentación. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiere decir, estimados, que hay una amenaza que permanentemente se yergue sobre el cristiano. Una amenaza violenta por parte del enemigo. Por lo tanto, debemos mantenernos sobrios y vigilantes. Efesios 6:18 nos exhorta a lo siguiente. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, esto es solo para considerar la importancia que tiene este llamado a la luz de la Escritura, la importancia que le da Dios a esto. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice también Pablo allí en Primera de Tesalonicenses 5:6. Si se fijan, son muchos los pasajes que nos hablan de la necesidad de velar y orar. Bueno,
El Señor Jesús también habló sobre esto. Y al fin de considerar esto, los llevaré al pasaje de Lucas, capítulo 12, desde el verso 35 en adelante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En la antigüedad, los soldados que vigilaban a los presos debían estar atentos todo el tiempo para que ninguno de ellos se escapara. Si eso sucedía, aquel vigilante por su negligencia era prácticamente convicto de muerte. Quiere decir que no era cosa pequeña, no era algo superficial, no era una anécdota quedarse dormido mientras se vigilaba. Era una responsabilidad tremenda. En el libro de Hechos nos encontramos con el pasaje del carcelero de Filipos, cuya primera reacción fue eliminarse o quitarse la vida cuando el terremoto abrió las puertas de la cárcel que estaba a su cuidado. Y él piensa, si la cárcel se abre, los presos se escapan. Si los presos se escapan, soy hombre muerto. Entonces no estaba dispuesto a pasar por esa vergüenza pública de ser condenado por su negligencia. Dice el relato que tomó su espada y estaba dispuesto a dejarse atravesar por ella cuando Pablo le gritó y le dijo, no lo hagas, todos los presos estamos aquí. Yo no sé cuántos se pueden imaginar un cuadro como este. Bueno, este tema de vigilar requiere diligencia, concentración, determinación. Lo que el Señor está diciendo a sus discípulos aquí en Lucas 12 es la necesidad de vigilar y no desmayar. Como dice Lucas 18:1, cuando también en referencia a esto dice, también Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y luego le refiere la parábola de la viuda que clamaba por justicia ante el juez todos los días. Todos los días. Ella fue persistente, fue constante hasta que el juez, cansado, impaciente hasta cierto punto, le otorga lo que le pide. Saben, muchas veces nos equivocamos pensando que ya tenemos todo resuelto en cuanto a nuestra vida espiritual. Que no importa cuál sea mi condición espiritual del momento, total, un día hice una decisión por Cristo, un día me bauticé, entonces ya saqué mi boleto a la eternidad, sin importar mi conducta, mis decisiones, mis palabras. No, estimados. Pablo dice que debemos constantemente hacernos un examen para ver si estamos persistiendo aún en la fe. Miren lo que dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La importancia de autoexaminarnos, de preguntarnos cómo está mi fe en este día, en este momento. La vida cristiana no es un trámite aislado de la vida diaria.
No es algo que ya cumplí, entonces ahora puedo hacer lo que se me venga en gana. Me es impuesta necesidad, decía Pablo en su primera carta a los Corintios. Les habla allí de la lucha que debe enfrentar cada día con tal de permanecer fiel al Evangelio de Jesucristo. Y él le dice, yo no corro como a la aventura, yo no peleo desprolijamente, no. Yo golpeo mi cuerpo, pongo en servidumbre mi cuerpo, no sea que habiendo sido mensajero para algunos, yo mismo venga a ser eliminado. Y por supuesto que todos sabemos que la salvación es por gracia, que sin la gracia de Dios estaríamos perdidos, estaríamos condenados. Pero también es cierto que una persona salva se diferencia sustancialmente de una persona que aún no ha conocido a Cristo Jesús como el Señor de su vida. Lo peor que puede pasarle a un cristiano es quedarse dormido, cuando debe hacer exactamente lo contrario. El desánimo, el aletargamiento, la indiferencia no se condice con el llamado de Dios. Aquí el Señor nos alerta sobre su inminente regreso cuando dice, comprendan esto. Si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a venir el ladrón, estaría alerta y no permitiría que asaltaran su casa. Pregunto para llevarles a reflexionar, ¿sabe usted cuándo ha de venir Cristo por usted o por su iglesia? ¿Habrá alguien que pueda decir cuál será el último día de su existencia? Nadie puede saberlo. Yo no lo sé. Y entonces, como no lo sé, debo estar velando. Velar porque no sé. Velar porque no sabemos cuándo podría ser el último día de nuestra existencia terrenal. Y porque no lo sabemos, entonces debemos velar. ¿Está usted velando? Hay ocasiones en que una enfermedad terminal es como una campanada de alerta, porque la vida comienza a apagarse poco a poco, pero aún así nadie puede decir, este es el último día de mi existencia. Hay posibilidades que sí, pero también hay posibilidades que no. En cierta ocasión estaba en una clase de jóvenes y les pedí que tomaran un papel y escribieran ¿qué harían si este fuera el último día de su vida? Bueno, surgieron varias respuestas, algunas muy interesantes. Las que recuerdo, me iría a la iglesia y clamaría de rodillas delante del Señor que pueda ser perdonado para poder irme con Él. Otro decía, yo llamaría a esas personas con quienes tengo problemas y les pediría perdón. Y aún otro decía, yo abrazaría a mis padres, a mis hermanos con toda mi fuerza y les diría que los amo. Luego la pregunta era, ¿y por qué no lo hacen? ¿Sabe por qué? Porque aún no sabían si ese sería el último día de su existencia. Ni siquiera nadie pensaba en la posibilidad de que así fuera. Pero ¿saben? Muchos salen por la mañana de sus casas y lamentablemente no regresan, a lo menos no con vida. Me llamó la atención una pegatina que había puesto un chofer en su camión que decía, solo Dios es una realidad que está permanentemente sobre nuestras cabezas. Como la espada de Damocles. Damocles era un miembro de la corte del rey Dionisio. Dionisio era un rey sanguinario, un tirano de Siracusa, siglo IV antes de Cristo. Y como cortesano, Damocles era un constante adulador que se pasaba sus días envidiando los lujos, las comodidades que tenía el rey. Las repetidas adulaciones envidiosas llegaron a los oídos del soberano y planeó una estrategia como escarmiento para Damocles. Le ofreció intercambiar los roles por una noche, para que pudiera experimentar personalmente los placeres que tanto envidiaba. Entonces se organizó un gran banquete para Damocles, que ocupó el lugar del rey y gozó de todos los lujos y privilegio de su título temporal. Bueno, todo estaba bien hasta que Damocles miró hacia arriba y advirtió una afilada espada que pendía sobre su cabeza, atada por un único pelo de crin de caballo.
De pronto se le quitó no solo el apetito, sino que los nervios lo obligaron a rechazar el sueño de ser rey con solo ver la espada amenazante. Le pidió al rey abandonar su puesto, alegando que ya no quería seguir siendo tan afortunado. Qué lamentable que tantas personas vivan como si esta vida fuera la única que tuvieran. Pero no se dan cuenta que hay una espada que pende permanentemente sobre sus cabezas y en cualquier momento puede caer. Por eso dice la Escritura que es necesario velar y orar, porque no sabemos qué viene más adelante. El único refugio seguro es estar con Cristo. ¿Estás vigilando sobre tu vida en Cristo? ¿Y si hoy murieras y te encontraras con Jesús y Él te preguntara ¿por qué crees que debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le responderías? Recuerdo el día 26 de febrero del año 2010, día viernes. Recuerdo perfectamente. Tuvimos un hermoso culto como iglesia en el lugar donde nos reuníamos en ese entonces. Y recuerdo claramente que ese día prediqué sobre los cánticos que da Dios a sus hijos en medio de la noche. Finalizó el culto, todos nos despedimos, las actividades debían continuar con toda normalidad el día sábado, estaba todo agendado. Pero saben, esa misma noche, madrugada del día 27, Dios dijo otra cosa. Pasada las 3:30 de la mañana, un fuerte terremoto azotó el país, azotó la zona en la cual vivíamos, dejando muchas casas por el suelo y aún personas fallecidas. La tierra se movió como agua debajo de nuestros pies. Todo el plan cambió. La incertidumbre y la desesperación se apoderó de la gente, quienes corrían hacia los lugares altos pensando escapar del tsunami, del maremoto y en consecuencia salvar sus vidas. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si de antemano hubiésemos sabido lo que iba a ocurrir esa noche? Sin duda todos nos hubiésemos precavido. Seguramente hubiésemos guardado agua, hubiésemos almacenado alimento, hubiésemos reforzado nuestras viviendas, seguramente hubiésemos pernoctado en algún lugar en los cerros, probablemente ni siquiera nos hubiésemos acostado a dormir esa noche, pero lo hicimos y pensamos que todo iba a ser igual que siempre, pero claramente no fue así. Todo cambió de un momento a otro. Gracias a Dios, nuestra ciudad no fue tan afectada como otros pueblos de la región. ¿Pero estábamos preparados para ese terremoto? Claramente no. Nos salvamos de una tragedia mayor solo por la misericordia de Dios. Experimentamos lo impredecible y el terrible poder de la naturaleza. Ya han pasado 14 años prácticamente de ese episodio, pero yo digo, los seres humanos tenemos mala memoria. Recuerdo que al comienzo todo el mundo estaba prevenido. Tenían sus cajas de alimento a la mano, sus linternas, sus carpas, sus sacos de dormir. Pero ¿cuánto duró todo eso? Pregunte hoy, ¿cuánto están precavidos para algo así? Bueno, llevemos esto a nuestra experiencia con Dios. Todos sabemos que la venida del Señor será tan repentina como ladrón en la noche. Sin embargo, ¿estamos preparados? ¿Estamos aguardando ese momento? Ese es el punto. Esto es lo que debe hacernos reaccionar. Solo estamos de paso en esta vida. Un día desarmamos nuestra carpa y partimos. Saben, yo noto, yo palpo la indiferencia de la gente. La noto todo el tiempo en el ambiente. La despreocupación, el letargo espiritual. Que Dios nos ayude. El Santo Espíritu nos despierte de una vez por todas. El Señor dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan los lomos ceñidos? Normalmente dentro de la casa,
la gente andaba con la túnica suelta, sin correa. Es como el equivalente de andar en pijama o de ponerse ropa cómoda cuando uno llega a la casa después de una larga jornada. En cambio, estar con el cinturón era propio de quien estaba pronto para el trabajo o para un viaje. Por otro lado, cuando las familias se iban a dormir, las lámparas se apagaban. Por el contrario, las lámparas encendidas era señal de actividad en la casa. Indicaba actividad y falta de sueño. Vosotros, dice el Señor, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Sed semejantes a hombres que aguardan. Si se fijan, nos encontramos con esta misma figura del vigilante, con la figura del hombre que aguarda. En las bodas judías ocurría que el novio salía de la casa mientras la que iba a ser su esposa tomaba posesión de ella. Y por cultura había una gran expectativa sobre la llegada del novio. En nuestra cultura, por lo general, la novia es la que provoca expectativa en la iglesia. Que cómo será el vestido, que cómo vendrá peinada, que cómo se verá, etcétera, etcétera. Pero en la cultura hebrea era el novio el que provocaba expectativa. Y los amigos del novio y las amigas hacían guardia. Nadie sabía a qué hora podía aparecer. Recordemos el caso de las mujeres que cabecearon y se durmieron mientras esperaban la llegada del novio. En este caso se menciona a los hombres aguardando. Quiere decir que hacían guardia, nadie se podía quedar dormido, había una expectación. No solo era el novio el que venía, sino además era el Señor de ellos, es decir, había un doble peso sobre ellos. Y el Señor le dice a sus discípulos: buenos sean como estos hombres. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Bienaventurados, felices, dichosos aquellos siervos, quienes cuando llegue su Señor los halle velando. ¿Se fija? Yo no necesito hacer un análisis profundo ni entrar en los idiomas originales de la Biblia para ver si podemos comprender la enseñanza. No, está clara. Aquí lo que nos confronta no es un asunto de comprensión, sino un asunto de obediencia, un asunto de disposición. Si a usted su jefe le dice: mira, quiero que te quedes a vigilar mi negocio mientras yo estoy ausente, usted no necesita hacer un análisis lingüístico o de idioma para comprender esa orden. Está clara. Y lo hará aunque no lo sienta, aunque no se vea motivado. Ahora, si su jefe le dice: mira, cuando venga vamos a hacer un asadito y por ahí vas a recibir alguna remuneración extra, entonces la motivación es mayor, ¿verdad? Bueno, he visto demasiados cristianos descuidados. Los he visto actuar como el mundo, enredarse en los engaños de la vida, no están esperando a nadie. Entonces, ¿qué podría remecernos para abandonar esa actitud y volvernos a Cristo? ¿Saben? Estamos en un riesgo constante de dejar de vigilar. Y el riesgo es que venga el Señor por nosotros y nos halle descuidados. Dice: y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. El no saber cuándo ha de venir el Señor no significa que no tendremos que esperar. Puede ser hoy como puede ser en 20 años más. Porque si yo supiera que Él viene este año, probablemente me esforzaría este año por ser mejor cristiano, por estar más dispuesto al servicio del Señor. Ahora, si supiera ciencia cierta que vienen 15 o 20 años más, quizás mi motivación no sería tan grande, no lo sé, solo especulo. Pero el caso es que no lo sabemos. Vivimos en medio de la incertidumbre del tiempo. Por eso debemos mantener la expectativa. No sabemos nada del día de mañana, ni siquiera podemos saber lo que nos ocurrirá en un momento más. Pero el hecho de que no sepamos no significa que debemos relajarnos. No significa que debemos quedarnos dormidos espiritualmente hablando. Por el contrario, dice la palabra una y otra vez: velad y orad. Velad y orad.
Recuerda que no somos dueños de nuestras vidas. Miren, estamos comenzando el año 2024. Nos hemos deseado las mejores bendiciones seguramente para este año. Bueno, le invito a que hagamos un ejercicio mental. Avancemos 30 años más solamente, 3 décadas más. Pensemos en el año 2054. ¿Ya lo tiene? ¿Estará todavía usted en este mundo en esa fecha? Tome una calculadora y sume 30 años a su edad. ¿Qué posibilidad tiene de que esté con vida en ese tiempo? Mire, no quiero ser pesimista, no quiero amargarle el día, pero si a mis 80 y tantos que tendría en esa fecha estuviese predicando en esta radio o en otra, no lo sé. Yo no sé cuántos de ustedes estarían escuchando como lo están haciendo a esta hora. Lo que estoy diciendo es que somos gente que un día vamos a morir. Nos guste o no reconocerlo, esa es nuestra realidad. Hoy el Señor nos urge en su palabra, una y otra vez, para que estemos alerta, para que no endurezcamos nuestros corazones ante el mensaje de Jesucristo. ¿Saben, estimados? Hoy es un buen día para buscarle, para ponernos a cuentas con Él, para reconsiderar nuestra relación con Él. Sabed esto, dice Jesús, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes también estén preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Están ceñidos tus lomos? ¿Está tu luz encendida? Lomos ceñidos indica servicio, entrega, disposición. Luz encendida indica testimonio, demostrando mediante la palabra y la conducta cuál es el motor de la vida. Una ciudad asentada en la cima de un monte no se puede esconder, dijo Jesús. De lejos se verá su resplandor en medio de la noche. Bueno, así también debe ser el cristiano, dar una luz fuerte en medio de las tinieblas de la vida. Otra cosa que veo es que el creyente debe vigilar aún en las horas más avanzadas. En el tiempo en que vivió Jesús, los que tenían a cargo las vigilias de la noche sabían que las horas más pesadas eran aquellas a quienes el Señor llama la segunda y la tercera vigilia, o sea, la medianoche o la madrugada. Los que hemos participado en vigilias de oración, sabemos que esos son los tiempos, los horarios más críticos para permanecer despiertos, porque el sueño es pesado y domina con frecuencia a esa hora. Me llama la atención que Jesús precisamente destacara este hecho en la vigilancia cristiana. Aquí hay sabiduría, hermanos, sin duda alguna. En la vida espiritual llegan las horas más avanzadas, aquellas donde podemos ser sorprendidos si no estamos preparados y vigilantes. Una enfermedad puede llegarnos de repente. Las pruebas, las tentaciones pueden venir a esas horas avanzadas y remover los cimientos de nuestra fe. Nadie sabe cuándo puede venir un desánimo, un infortunio, una tragedia natural, etc. De modo que si logramos permanecer despiertos en esas horas de la vida, bienaventurados somos. Cuando Jesús presentó esto a sus discípulos, seguramente estaba pensando en la noche del Getsemaní. Allí Él se enfrentaría a esa hora de la medianoche. Su mente iba a ser asaltada por la tentación de rehusar a la cruz del Calvario hasta pensar en la posibilidad de pedir al Padre que usara otro instrumento para salvar a los hombres. Ninguna noche fue tan larga y donde Jesús necesitara tanto estar despierto como aquella noche. La agonía de aquel tipo de muerte que se le avecinaba y el deseo de hacer la voluntad de Dios le llevó a una feroz batalla en aquella inigualable noche hasta convertir su sudor como grandes gotas de sangre. Fue por eso que le pidió a los soñolientos y cansados discípulos: orad y velad para que no entréis en tentación.
La pregunta hecha no pudo ser más elocuente. ¿No habéis podido velar ni una hora? ¿Ni una hora? El descuido en las horas más críticas de la vida cristiana son tremendas oportunidades para que el tentador gane terreno. Por eso dice Pablo, allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6, por tanto no durmamos como los demás. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Al finalizar, lo que logro destacar de este relato es que el creyente debe vigilar como si este fuera el último día de su existencia. Sé que esto no es muy popular. Levantarse en la mañana y preguntarse, ¿y este será mi último día? Pero es necesario y hay que vivir en consecuencia. Hoy el Señor nos dice, te dice a ti y me dice a mí, estén ceñidos vuestros lomos y estén encendidas vuestras lámparas. El problema no es si entendemos o no entendemos. Creo que está demasiado claro para arguir incomprensión. El tema es, ¿lo harás? ¿Te pondrás en guardia ahora mismo?